Hola, ¿cómo están? Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Alberto Elizabeski, soy el fundador y director de ODR Latinoamérica, una red social que desde el año 2006 se dedica a investigar y articular el uso de la tecnología con la resolución de conflictos o, como lo decimos de una manera un poco más amplia, con la prevención, gestión y transformación de conflictos. Quiero agradecer a los organizadores de este magnífico encuentro internacional, a Lilian Vargas y a Daniel Martínez Zampa, que siempre tienen la delicadeza de invitarme a tratar de hacer un pequeño aporte a lo que yo trabajo en este campo. El título de la presentación habla de la mediación conectada y el futuro de la resolución de conflictos en línea. Cuando hablamos de resolución de conflictos en línea, hablamos de un término que ya tiene, digamos, de alguna manera un dominio internacional, que son las Online Dispute Resolution. Es todo aquello que hoy en día se ha comenzado a llamar mediación o resolución de conflictos asistida por la tecnología, ¿eh? O en inglés lo llamamos Mediation Technology Assisted, ¿sí? O sea que se está produciendo un movimiento donde cada vez se aleja más de lo que se llamaba en un momento resolución electrónica de disputas y cada vez está más cerca de mediación asistida por la tecnología. Mi nombre es Alberto Elizabeski, como les he dicho, y voy a compartir brevemente algunos datos de mi currículum. Básicamente soy contador público, soy mediador, trabajo en mediación a distancia y dirijo un espacio en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, que es el Observatorio de la Resolución de Conflictos en Línea, como así también un posgrado que tenemos en cibermediación. Como les comenté inicialmente, soy fundador de esta red social ODR Latinoamérica, que es una entidad formadora con su número 66, homologada por el Ministerio de Justicia de la Nación Argentina, lo cual nos permite dar cursos en los programas de formación continua. Soy miembro del Centro de Tecnología y Conflicto de la Universidad de Massachusetts y de una organización que cada vez ustedes escucharán más hablar, que es ICODR, o sea, el International Council for Online Dispute Resolution, o en español el Consorcio Internacional para la Resolución de Disputas en Línea o de Conflictos en Línea, un organismo transnacional, una ONG, que está generando las recomendaciones para los comportamientos éticos y los estándares que se deben seguir cuando uno media a distancia. Bueno, en el ámbito del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, soy presidente del Comité de Negociación, Mediación y Arbitraje y soy docente de distintas materias o de distintos temas, tanto en Argentina como en el exterior. También recientemente se ha lanzado el último libro en el que he trabajado en compañía con María Victoria Marún, que se llama Mediación Conectada, el futuro de la ODR y su análisis FODA, es decir, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Aquí les comparto el libro que está tanto en versión de papel como electrónica, generado por la editorial Reus, Reus Repar, son dos marcas editoriales de mucho prestigio en la Argentina y que también publicaron el libro anterior que se llama y que todavía está circulando bastante bien, eh, la mediación a la luz de las nuevas tecnologías. O sea que tenemos ese, la mediación a la luz de las nuevas tecnologías, y mediación conectada al futuro de ODR.
Y hoy voy a hacer foco en alguno de los aspectos de este libro. En principio, lo que tiene que ver con la inteligencia artificial aplicada a la negociación, a la mediación, a la conciliación y al arbitraje. Y para que ustedes tengan una visión de lo que hay que tener en cuenta cuando tratamos de hacer esta articulación. Las palabras que nosotros hemos tenido que aprender para poder articular estos dos campos disciplinares, es decir, la resolución de conflictos y la tecnología, incluyen algoritmos, blockchain o cadena de bloques, Internet de las cosas, obviamente inteligencia artificial, es decir, una serie de conocimientos que necesitamos para mantenernos en el mercado hacia adelante, ya que no es la inteligencia artificial la que va a reemplazar al mediador en sus tareas. El que va a reemplazar al mediador en sus tareas es otro mediador que sepa utilizar la inteligencia artificial para los procesos de mediación. Esta es la mirada que ustedes deben tener. Bueno, cuando hablamos de inteligencia artificial y su articulación con la resolución de conflictos en línea, tenemos cuatro espacios sobre los que los debemos conversar. Primero, ¿qué es la inteligencia artificial y qué es esto del concepto de la cuarta parte? Es decir, mediador, parte uno, parte 2 y la ida y vuelta, la entrada y la salida con la inteligencia artificial. ¿Y qué puede hacer esta famosa inteligencia artificial? Que a la altura que estamos hoy en día no es inteligencia, son procesos predictivos. O sea, la inteligencia artificial al día de hoy, marzo del año 2024, es lo que se denomina inteligencia artificial estrecha. O sea, sus posibilidades de apoyo, de ayuda, son enormes para lo que nosotros conocíamos, pero mucho menos de lo que la fantasía o el imaginario colectivo podría considerar como algo inteligente. En realidad, hoy en día la inteligencia artificial, a partir de la información que nosotros le damos, trabaja tratando de predecir, como el predictivo de nuestros teclados de teléfonos celulares, cuando queremos escribir una palabra y él la completa. Bueno, a partir de nuestros impulsos, la inteligencia artificial, que es una red neuronal compleja, a partir de la información que tiene cargada, genera respuestas o apoyos para lo que nosotros le pedimos o le indicamos. ¿Para qué la necesitamos? Para muchas cosas. Pero en este campo específicamente, en el campo de la resolución de conflictos, vamos en camino de algo que se pensó hace bastante tiempo en mi centro de investigación en la Universidad de Massachusetts, que es que de la misma manera que un oftalmólogo tiene en su consultorio dispositivos que lo ayudan a entender de una manera más precisa cuál podría ser la afección que tiene un paciente, la inteligencia artificial utilizada con el conocimiento oportuno y siempre informándole a las partes que uno lo está haciendo, nos ayuda en determinadas instancias del proceso, ya sea desde lo rutinario o desde lo creativo. Y frente a esto tenemos desafíos importantes para incorporarlo. Nosotros en ODR Latinoamérica, desde la entidad formadora, ya comenzamos alrededor de septiembre del 2023 a dictar cursos sobre la inteligencia artificial aplicada a la mediación y la conciliación. Trabajamos primero con un nivel inicial. Eso tuvo mucho éxito entre nuestros alumnos, que obviamente son todos colegas de ustedes, y ya pasamos a una segunda etapa, que es un trabajo un poco más complejo, porque la inteligencia artificial está lejos de ser un buscador de Google, donde uno pregunta algo y obtiene una respuesta. La inteligencia artificial es un asistente, un acompañante con el que podemos y deberíamos conversar sabiendo cuáles son las limitaciones de la información que nos puede
dar como retroalimentación. Cuando en este campo se habla de inteligencia, se habla de inteligencia en el sentido de usar datos y algoritmos para responder al cambio y aprender de la experiencia. Estos dos puntos son muy importantes, ¿sí? Responder al cambio y aprender de la experiencia. Y nosotros, con todo eso, podemos trabajar de una manera muy, muy importante. También tenemos que entender que los algoritmos son un set de instrucciones y o cálculos para seguir reglas, resolver un problema o completar una tarea. O sea que la inteligencia artificial se basa en los algoritmos y en el uso de los mismos. También podemos decir que esta inteligencia artificial o esta inteligencia artificial estrecha puede identificar y responder en patrones sobre grandes cantidades de datos que nosotros los humanos no podemos hacer. Por ejemplo, aquellos bancos o empresas de consumo o telefonía que tienen, o empresas de salud que tienen que administrar grandes cantidades de datos, están tratando de poner estos famosos BOTI, estos bocas de entrada que al principio parecen ser muy torpes y que entonces cuando uno le pregunta A pasa B, pasa C y cuando uno quiere preguntar algo que no está todavía en el campo del BOTI nos remite nuevamente al menú inicial. Bueno, con toda la data que la inteligencia artificial está recibiendo, está creciendo su conocimiento. Es el proceso que se llama de machine learning. Estas máquinas están aprendiendo a partir del aporte colectivo de la sociedad. Y por eso estamos viviendo la transición, de algo que parece ser muy, muy torpe, pero en la medida que pase el tiempo y no mucho, va a ser algo mucho más sofisticado. Ahora, ¿qué puede hacer la inteligencia artificial con los datos? Bueno, en realidad, si lo limitamos al espacio en el que nosotros trabajamos, puede hacer muchas cosas que, como aquí dice el texto, se encuentran en el corazón de la resolución de conflictos tradicional. Porque la inteligencia artificial puede sugerir opciones, puede diagnosticar, puede identificar opciones, puede producir, puede decidir si es que nosotros le pedimos que decida, puede evaluar, puede monitorear, puede interpretar y puede explicar. Ahora, después tenemos el tema vinculado con la protección de datos, que es algo que va más allá de la inteligencia artificial en sí mismo, sino nosotros como mediadores, como operadores de conflicto, cómo hacemos la administración de la protección de los datos con los que estamos trabajando en el input y en el output, en lo que entregamos y en lo que recibimos. Eso es sencillo para nosotros y puede ser difícil para la inteligencia artificial. En la universidad, en la Nacional de 3 de Febrero, donde yo trabajo en la materia de resolución de conflictos en línea, que ha sido incorporada al programa curricular hace 2 años aproximadamente, trabajamos mucho estos dos aspectos. O sea, un aspecto es el de ser un usuario amigable con la tecnología para poder llevarla dentro del campo de la resolución de conflictos y comprender cuáles son las medidas de seguridad, de ciberseguridad, la protección y las normas que debemos seguir desde el cumplimiento ético y desde los estándares. O sea, hay una vida muy grande en la tecnología aplicada a la resolución de conflictos más allá del Zoom. O sea, el Zoom no es el fin de la incorporación de la tecnología a la resolución de conflictos, sino es el comienzo de muchas otras cosas que nosotros debemos saber, conocer, interpretar para poder mantenernos en competencia, porque si no adquirimos estos saberes, como antes le dije, nos permitan
ser aquellos mediadores que sabemos cómo utilizar la inteligencia artificial en nuestro campo de trabajo, vamos a resistir o poder permanecer frente a aquellos otros que van a poder hacer muchas más tareas y de una manera más eficaz valiéndose de estas herramientas. Entonces, también tenemos que tener en claro que en esta etapa inicial de la evolución del uso de la inteligencia artificial en una materia como la nuestra, se generan conflictos, ¿sí? A partir de tratar de trabajar en este entorno, que obviamente es muy activo, y cuando lo llevamos al campo del consumo, de las plataformas de compra y venta vía Internet, de los procesos de resolución de estos conflictos que ya desbordan en general las oficinas, en la mayoría de los casos gubernamentales que los atienden, se generan conflictos porque eh, existen situaciones de administración de grandes volúmenes o altos volúmenes de data y que también van desde los muy pequeños hasta los muy grandes y varían desde rutinarios a complejos. O sea que la inteligencia artificial puede trabajar evitando procesos intensivos de trabajo o solo responder en el caso de un crecimiento de disputa. O sea, podríamos tener un nivel, perdónenme lo que voy a decir, humano solo, después un nivel humano articulado con la inteligencia artificial, siempre consultado con las partes, porque lo que sí les puedo decir con total conocimiento de actividades propias, que la cantidad de opciones que nos presenta un mecanismo de inteligencia artificial frente a un conflicto que nosotros le informemos es muchísimo mayor, 10 veces más que lo que nosotros se nos ocurre en una situación tradicional de la que nos manejamos. O sea, el uso de la potencialidad de la inteligencia artificial hoy es en la enorme capacidad que tiene para generar opciones de mutuo beneficio en un proceso de mediación, por ejemplo. Ahora, no es una panacea la inteligencia artificial, porque tenemos temas de eficiencia versus justicia, acceso incrementado para algunos y restringido para otros, y también tener presente que vamos a tener más datos y también vamos a tener parte de los datos que van a ser malos. Entonces, ¿es bueno tener más datos cuando alguno de esos datos son malos y hay que filtrarlo? ¿O sería mejor tener menos datos? Más datos afecta la privacidad de las personas. Los datos malos nos llevan a errores. Ahora, el proceso de que yo le pregunto a la inteligencia artificial a través de algo que se denomina prompt, de determinada manera, con determinadas condiciones, en el tono que le pregunto, el tipo de respuesta que requiero, la temperatura, la tokenización. Bueno, son palabras que tienen que ver con la extensión de los textos y tiene que ver con la calidez o no de la respuesta. Todo esto va a algo que se llama caja negra. Ahí adentro de la caja negra, la inteligencia artificial en segundos trata, intenta responder a lo que le pregunto, a mi input, y me da un feedback. Dentro de esa caja negra es donde nosotros desde el Consorcio Internacional de Resolución de Conflictos en Línea trabajamos generando las normas éticas y los estándares, que son 9, que están en la página de icodr.org, y uno de ellos es la posibilidad de auditar, identificar la ideología que tiene quienes escribieron esos algoritmos que dan lugar a que la inteligencia artificial dé determinados resultados. O sea, es muy importante no solo la información que le doy y la salida que recibo, sino qué es lo que pasa dentro de ese proceso de inteligencia artificial
y que nosotros tengamos acceso a identificar lo que está pasando. Por otro lado están los sesgos. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo para no extenderme demasiado en el tiempo. Por ejemplo, se detectó que procesos de inteligencia artificial utilizados en las prisiones de los Estados Unidos ponían en desventaja a los prisioneros afroamericanos debajo de los blancos. Entonces, por la historia que tiene la carga de información dentro de la inteligencia artificial, que su última actualización ya es bastante cercana, a fines del año 2023, hay paja que separar del trigo. Y también, obviamente, tener en cuenta lo que representa una atención individual versus una solución masiva. Hay límites borrosos, ¿sí? Por ejemplo, el tema de los smart contracts, los contratos inteligentes que pueden generar conflictos. Yo tengo una alumna de la que he sido tutor de su trabajo final de grado en la licenciatura en resolución de conflictos y mediación, que es una carrera de complementación curricular de grado universitario en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, que me reitero, su trabajo final de grado fue sobre los conflictos derivados de contratos inteligentes y la aplicación de la mediación en esos casos. También tenemos que hay una asistencia en la decisión versus la toma de decisiones. Una cosa es que me diga o que me ayude para decidir y otra cosa es que tome decisiones, ¿sí? Y tanto en la mediación presencial como en la mediación remota, tener un ordenador, una computadora a la cual yo le pueda dar información sobre el conflicto para que me ayude a identificar más fácilmente los intereses de las partes o que me ayude a eh, generar opciones de mutuo beneficio a partir de lo que sería una tormenta de ideas, es lo que tiene que ver con que lo puedo aplicar tanto en mi sala de mediación física como si estoy trabajando en una mediación remota. ¿Mm? Y en los casos tanto formales como informales, la inteligencia artificial puede predecir resultados. Obviamente es un desafío para las profesiones, pero básicamente para la profesión legal. Así que digamos, de alguna manera, como colorario de esto, lo que les quiero decir, los quiero impulsar a que, así como en el libro de la estrategia de los océanos azules, se habla que hay océanos rojos donde competimos y atendemos lo urgente y océanos azules, donde no hay competencia, sino que hay lugar para la creatividad, dedique parte de su tiempo a capacitarse y formarse en contratos inteligentes, cadena de bloque, inteligencia artificial, algoritmos. Ya todo esto está vinculado con los procesos de mediación o los de resolución de conflictos, los adversariales y los no adversariales, y ustedes tienen que adquirir ese bagaje de conocimiento. Bueno, no me quiero despedir sin antes invitarlos a, si pueden, que nos acompañen en el Foro Internacional de Mediadores Profesionales, el cuarto que se hace en la historia del FIMEP y el primero que sale de Europa, organizado conjuntamente con la Embajada Argentina, la Universidad Nacional de 3 de Febrero, ODR Latinoamérica y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será sede entre los días 26 y 28 de junio de este año 2024. También los invito a todos, a los que quieran, a visitar nuestra página web odrla.com, que es un espacio de acceso gratuito donde van a encontrar información permanentemente actualizada sobre la vinculación entre estos temas que hoy estuvimos viendo, la tecnología y la resolución de conflictos. Bueno, agradeciéndole infinitamente a Daniel y a Lilian y a Daniel en la oportunidad que me dan de acompañarlos en este evento tan importante y ya tan prestigioso a lo largo de los años. Les envío a todos ustedes un abrazo muy grande. Tienen aquí mi dirección de correo electrónico, elisabezqui@gmail.com, para cualquier consulta y entiendo que también estaremos conectados
a través de las plataformas para poder responder alguna inquietud que tengan ustedes. Chao, que la pasen muy bien. Gracias.